Espero que se encuentren muy bien. Con ¿verdad? Con este saludo, quiero dar una bienvenida y qué bueno que puedan estar por aquí para tocar un tema que tenemos muy interesante, Viole, que tenemos en esta noche. Para comenzar, vamos a escuchar este himno que se titula, ahí se me pasó por aquí. Viole, me lo recuerda, que te lo envié y después ahora no me acuerdo el título. Ah, Por fe. por fe. Seguiré por fe, seguiré por fe. Sí, me gusta mucho, pero a veces a mí los títulos se me olvidan, como los nombres así. Daisy, bienvenida, qué bueno verte por ahí. Pues nada, pasamos con el himno. Seguiré por fe. Para mí vivir es Cristo y nada escapa de su plan. Yo puedo soportar lo que pueda pasar aquí. Dios me ha dado la promesa que nunca nada faltará. Sé que puedo confiar, que no se apartará de mí. Aunque no pueda entender cómo todo va a estar bien, aún así no dudaré de él. No me importa dónde esté,
Amén. Me gusta mucho ese himno. Quiera Dios que nuestra fe cada día pueda aumentarse, ¿verdad? Y que podamos poner todas nuestras cosas en las manos de Dios y confiar en que Él está en control. Ahora vamos a orar. Iris, no sé si podemos dividirlos. Sí, podemos dividir, sí, nos podemos dividir, como somos poquitos hoy, lo que puedo hacer es dividirlo en dos. Samantha puede estar en un grupo y entonces Gerardo, si no hay problemas contigo, pues entonces estar en el otro, ya que Lorna va a dirigir. Para nada. Okay. Peticiones y contesta conforme a su voluntad, que siempre, siempre, siempre va a ser lo mejor para nosotros. Así que nada, ahora para continuar con el programa, quiero dejarles a Ángela Rosa, que nos dio una súper noticia la semana pasada y queremos escuchar el testimonio. Así que Ángela, el tiempo es tuyo para el testimonio. Bueno, pues gracias por la invitación. Yo me conecto todos los viernes fielmente. Para los que no me conocen, mi nombre es Ángela Rosa y soy hermana de Gerardo. Soy de Puerto Rico, pero actualmente vivo en los Estados Unidos, en el estado de Wisconsin. Y quería compartir con ustedes mi testimonio porque es una oración contestada. Yo había puesto esta petición en diferentes grupos de oración, así que en la oración hay poder, hermanos, así que por eso quise traer mi experiencia. Yo soy enfermera graduada, estudié en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Humacao y cuando yo me gradué en el 99 me mudé a los Estados Unidos con la ilusión de que sería muy llevadero tomar la revalidad aquí y poderla pasar, pero no fue así. O sea, cuando estamos en los Estados Unidos, hay algunas desventajas, aunque los libros en Puerto Rico son en inglés, pero la educación es diferente, el enfoque es diferente de los exámenes, porque en Puerto Rico te preparan para pasar la reválida de Puerto Rico. El examen de Estados Unidos es completamente distinto. Además que es en otro idioma, es en inglés y el idioma principal de nosotros es español. Así que en varias ocasiones yo traté de tomar la reválida sin éxito. Al yo casarme en el 99 y mudarme, yo no tomé la reválida de Puerto Rico, así que no fue hasta el 2004, desde el 99 que me gradué, que fui a Puerto Rico, tomé mi reválida y la pasé de la primera, porque estudié en Puerto Rico y lo que tú aprendes bien no se te olvida. O sea, yo me había graduado en el 99, tomé mi reválida en el 2004 y la pasé. ¿Qué sucede? En el tiempo que estuve en Estados Unidos no pude ejercer la enfermería porque no tenía la licencia de Estados Unidos. Entonces tenía que trabajar en otras cosas que aunque fueran relacionadas con la salud, no era como enfermera. En el 2007 me regreso a Puerto Rico, una vez tengo a mi niña y allá estuve trabajando, tuve la experiencia de trabajar en el Hospital Lima de Caguas como en una sala de partos por 5 años. Y luego me trasladé al hospital de veteranos. Al estar en el hospital de veteranos, tuve la oportunidad luego de trabajar unos 4 años de trasladarme a los Estados Unidos, porque con la licencia de Puerto Rico puedes trabajar en el sistema federal. Pero yo siempre me había quedado con esa inquietud. Yo decía, Ángela, no puedes dejar pasar la oportunidad, no te puedes dar por vencida. ¿Y por qué digo esto? Porque ya yo tenía una licencia, podía trabajar, pero nosotros como seres humanos siempre tenemos que tener metas en la vida y tenemos que trabajar por ellas. Y fue por eso que yo, luego de 11 años, mi último intento fue en el 2011 y ya yo lo había engavetado esa idea de tomar el repaso. Pero el año que viene, para marzo del 2023, el enfoque del examen va a cambiar. Y yo dije, yo he estado estudiando todo este tiempo, pero no he tenido el valor para anotarme para tomar el examen. Ya yo había aplicado a través del board de New York, que es un board que es muy flexible con los puertorriqueños. Y porque hay otros estados son más rígidos y ponen como más requisitos.
ya yo tenía todo, ya me habían aprobado, me habían dado la autorización para yo poder tomar el examen, pero yo no me atrevía a poner la fecha del examen. Y ya yo llevaba aproximadamente 2 años estudiando ahí consecuentemente, pero me faltaba esa valentía. Así que yo empecé a orar y le dije en el grupo de aquí de Generación Poderosa y en mi iglesia también lo había puesto en oración. Y ante la amenaza de que el examen para el que yo me había preparado iba a cambiar, iba a tener que empezar a estudiar otra vez otro enfoque diferente para tomar el examen, yo dije no. Y el 21 de este mes, del mes de julio, yo puse la fecha y fui a tomar mi examen. Hermanos, el examen tiene un mínimo de 75 preguntas. Tú lo puedes pasar con un mínimo de 75 o un máximo de 145. Anteriormente a mí lo que me estaba traicionando eran mis nervios porque me fijaba mucho en el examen en computadora. Te dan 5 horas para completar el examen. Y yo después que pasaba de las 75, ahí me subían los niveles de ansiedad y yo me ponía, yo decía, Dios mío, ya, y empezaba como que a deteriorarme emocionalmente y yo entiendo que eso es el enemigo número 1 para tú tomar este tipo de exámenes. Esta vez yo traté de hacer las cosas diferentes. La primera pregunta que me salió me bloqueé y yo dije, no, señor, voy a estar tranquila, continúo contestando. Pasar las 75 y marcó el 76, miré la hora, todavía tenía 2 horas para terminar el examen, seguí contestando y tratando, ¿verdad?, de hacer lo mejor posible. Yo decía, Señor, ¿cuándo se va a acabar este examen? ¿Cuándo se va a acabar? Porque son 5 horas frente a una computadora. Llegó la pregunta número 145 y el examen se detuvo. Yo dije, bueno, Señor, aquí en tus manos estoy, pero yo salí con un espíritu de incertidumbre. Yo salí derrotada. Yo dije, bueno, contesté la 145. Eso tiene que ser que estuve bien cerquita de pasarlo. Y yo estaba bien angustiada. Yo decía, bueno, pero lo que yo no sabía era que había gente que esa mañana se habían levantado bien temprano a orar por mí. Mi familia, mis hermanos de la iglesia, todos habían estado orando por mí. Entonces, cuando yo les compartí cómo me había sentido, ellos dijeron, no te preocupes, tú pasaste ese examen y si no lo pasas, sigues preparándote, no te detengas, no te desanimes. ¿Qué sucede? 48 horas después de que tomas el examen, tú puedes pagar para saber el resultado. Y yo decía, bueno, pagar el $8 no es mucho, pero después si la respuesta no es la que yo quiero, me voy a deprimir. Pero yo decía, no puedo esperar 6 semanas porque eso es originalmente lo que se tarda en llegar el resultado. Y yo dije, el trago amargo se pasa ligero. Así que yo abrí la aplicación, empecé a poner los números a poner los números de la tarjeta de crédito y en un momento decía, ¿quiere continuar o quiere cancelar? Y yo les digo que yo tenía un deseo de poner cancelar, pero dije, no, yo tengo que ser valiente, yo tengo que tener fe de que esta vez puede ser diferente. Y le apreté el botón y empiezo a mirar hacia abajo y decía estatus paz. Yo empecé a llorar, yo me reía, mi mamá estaba al otro lado de la línea y mi mamá me decía, ¿qué pasó? Yo, mami, yo creo que pasé. Yo voy a la oficina de mi supervisora y le digo en inglés, ¿qué significa esto? Y me dice, you pass. Y yo, really? Y ella, yes, you pass. I told you you can do it. Y yo empecé a llorar, a reírme. Fue una emoción tan grande. Hermanos, es una satisfacción tan enorme, es una emoción que yo, cada día yo me levanto, yo aprieto el botón del screensaver que hice del examen y me doy cuenta que ahí dice pass, porque Dios estuvo conmigo y porque todo es en el tiempo del Señor.
con este testimonio yo lo que le quiero decir es que no se desanimen. Muchas veces vamos a fracasar y nos vamos a deprimir, nos vamos a sentir mal y queremos darnos por vencidos. Pero hermanos, la última vez que yo intenté ese examen fue hace 11 años atrás. Estuve 2 años preparándome, porque Dios te da la sabiduría, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Yo estuve 2 años estudiando y los últimos meses yo sacrifiqué muchas cosas que yo quería hacer, cosas triviales, porque ver televisión o ver alguna cosa o ponerme a leer algo son cosas triviales. Cuando tú quieres hacer las cosas, tienes que concentrarte en tu meta y Dios te va a recompensar. Han sido bendición tras bendición. Este mismo mes también fui nombrada la empleada del año, del mes de julio, perdón, la empleada del mes de julio en el Hospital de Veteranos, que tiene más de 2,000 empleados. Y son cosas que tú ves la mano de Dios, como Dios te recompensa, porque yo he sido enfermera por 15 años. Y en 15 años, llevo 10 años trabajando con veteranos. Y al igual, yo siempre digo, Señor, ayúdame a dar un buen testimonio. Y el que te hagan esa nominación y la forma por la que fue las pacientes de veteranos, las féminas, muchas veces se sienten discriminadas, no se sienten bien atendidas. Y muchas de ellas tienen PTSD, que es el síndrome es postraumático. Y yo trabajo en el área de colonoscopías, que es un área pues que ustedes saben que se hacen estudios, ya sea endoscopía o la colonoscopía, que es para determinar si hay cáncer de colon. Y esta persona, yo trato a todos mis pacientes igual, porque yo no hago acepción de personas. Yo no sabía que ella trabajaba en recursos humanos, que ella era empleada. Yo le di el mejor servicio que yo podía dar, con el mismo amor que trato a cada uno de mis pacientes, sin saber que esa persona luego se iba a comunicar con mi supervisora y le iba a decir lo bien que yo la traté, y por nombre y apellido, Ángela Rosa, ella me atendió, ella hizo que yo me sintiera bien, y entonces son cosas que te llenan de satisfacción, porque te das cuenta de que cuando nos ponemos en las manos de Dios, como hijos de Dios, vamos a dar un buen testimonio, y con las cosas pequeñas luego seremos recompensados. Yo digo que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Así que tengamos siempre esto presente. Dios no nos deja. A veces tenemos que pasar por el crisol, como estamos estudiando en la escuela sabática. Vamos a ser probados, pero si tú eres fiel en lo poco, Dios te va a recompensar. Así que si alguno de ustedes tiene alguna meta que ha dejado, que ha pospuesto, o porque te sientes que no tienes la fuerza para hacerlo, tienes miedo, pon todo en las manos del Señor y Él va a obrar para que tú seas una persona exitosa, para que tú puedas brillar y para que puedas dar testimonio de que somos hijos de un Dios vivo. Así que ese era mi testimonio y quería compartirlo con ustedes. Yo les digo que la felicidad que yo siento en mi corazón cada mañana, eso ha cambiado. Cambia tu autoestima, cambia tu forma de ver las cosas. Cuando tenemos ese tipo de logros, eso te ayuda en muchas formas. No solo eso, sino que ahora mismo hay una compañera que fracasó el examen, ella está recién graduada, y yo me propuse que yo voy a ayudar a todas aquellas personas porque yo estuve ahí ya. Yo sé lo que es sentirse fracasado, yo sé lo que es sentir que no se puede, pero todo lo podemos en Jesús. Así que eso es bien importante también, que recibimos las bendiciones, también compartamos con otros, y si tenemos algún conocimiento en lo que podamos ayudar a los demás, hagámoslo, porque es una forma de retribuir a Dios todas las bendiciones que Él nos ha dado a nosotros, compartiendo el amor de Dios y ayudando a los demás. Que Dios les bendiga y adelante. Gracias, Ángela, por tan hermoso testimonio. La verdad es que llena el corazón, ¿verdad? Llena nuestro corazón, y son muchas cosas que se pueden sacar de ahí, porque tu perseverancia, tu fidelidad, ¿verdad? Y poner en oración estas cosas, y además decidir, ¿verdad? Que
el testimonio que estás dando también y decidir también ayudar a los demás en base a la experiencia que tuviste. Así que Y sabes que es importante que la gente entienda que como hijos de Dios va a haber momentos en que vamos a tener fracasos, que las cosas no van a salir como tú quieres, y que vas a pasar por depresión, vas a pasar por desánimo, pero yo no necesitaba tomar este examen. Yo tengo una licencia, pero yo tenía una meta. Y yo no quería cerrar mis posibilidades porque ahora yo puedo estudiar en Estados Unidos, puedo hacer prácticas en otros hospitales que no sean del gobierno federal. O sea, son cosas que te abren las puertas para otras cosas. Entonces, Claro. ¿qué les quiero decir? No dejen de soñar, no dejen de superarse y tampoco la edad importa, porque ya yo decía, yo antes de los 50 tengo que pasar ese examen y lo pasé a los 47. Así que tampoco se pongan limitaciones por la edad, ni porque si eres hombre o eres mujer, todos tenemos las mismas oportunidades, pero lo importante es siempre tener un norte, tener una dirección y trabajar por esa meta y ese anhelo que tú tengas. Si conviene y si va de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios nos va a contestar de una manera afirmativa. Si no nos conviene, pues no. Y Así todo es. es en el tiempo de Dios. Así mismo es. Porque tuve que esperar mucho tiempo, pero amén, porque logré mi meta. Claro que sí, porque es en el tiempo de Dios, no es Eso en es así. nuestro tiempo. Amén. Amén. Bueno, mira, el tema de hoy tiene un poco que ver con todo esto que tú acabas de mencionar, porque se titula Dios sigue siendo amor. Y yo lo traje basado en las lecciones que hemos estado estudiando este trimestre, porque les tengo que confesar que me han encantado, porque he aprendido muchísimo y he entendido que no todas las cosas son de Satanás, ¿verdad? Que a veces pensamos todo lo malo viene de Satanás o todas las pruebas que vivimos, pero la realidad es que no, es que Dios nos permite muchas cosas porque Él quiere que nosotros lleguemos a asemejar nuestro carácter al de Él. Así que, ¿cómo es que se hace? Pues a través del crisol, pasando por estas pruebas difíciles. Y hoy, cuando decidí titular Dios sigue siendo amor, es por eso mismo, porque a veces nos olvidamos, ¿verdad? Cuando pequeños siempre decimos que Dios es amor y siempre tenemos eso, lo aprendemos, ¿verdad? Pero cuando vamos creciendo, el proceso, vamos pasando por diferentes procesos y entonces eso como va mermando un poco porque estamos pasando tantas pruebas y tantas situaciones y como que ya vamos pensando, pero ¿sabes qué? No, Dios sigue siendo amor y nos ama por sobre todas las cosas, aunque nos permita pasar por estas pruebas difíciles. Porque estas pruebas no vienen por nada. Todo tiene un propósito, ¿verdad? Y hoy yo quiero traerle varios propósitos por los cuales Dios permite, junto con unas historias, ¿verdad? Con historias de la Biblia, por los cuales Dios permite que pasemos por esto. Quizás ya han estudiado esto, ¿verdad? Porque ya lo mencioné, porque esto es basado en la lección y también las historias. Así que pues no tiene que ser yo hablando solita. Si ustedes tienen algo que comentar, pues lo pueden decir, pueden hablarlo y hacemos como una discusión. Una de las razones por las cuales Dios permite que nosotros pasemos por este proceso, déjenme compartirles la presentación. Aquí, ustedes me dicen si la ven, la pueden ver. ¿Se está viendo? Sí, ¿Sí? Okay. pero ponlo en presentación para que se vea más grande. Sí, lo voy a poner ahora aquí. Ay, es que tengo otra cosita. Ahí, ahora sí. Ahí sí. Si la saco así, no se ve bien. No, como la tenía ahorita. Sí, lo que pasa es que, díganme si así. Espérate. Lo que pasa es que tengo otra cosa que estoy viendo ahí Ok. Está bien. la Pues así pantalla. se ve, está bien, sí. La puedo agrandar un poquito aquí. ¿Ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Pues la primera razón por la cual Dios, ¿verdad? Permite que nosotros seamos
expuestos, ¿verdad?, a esas presiones extremas, es que desea demostrar nuestra fidelidad y que seamos consuelo para otros. Y cuando Ángela mencionó, y lo traigo, ¿verdad?, porque ella lo mencionó justo, cuando mencionó que ella ya había pasado por ese proceso y ahora ella quiere ayudar a esa muchacha que va a tomarlo también, ¿verdad? Y que quizás está nerviosa, quizás pues tiene, me recordó esta número uno, esta razón número uno por la cual pasamos por este proceso, para que seamos consuelo para otros, para que podamos ayudar, ¿verdad? Y demostrando nuestra fidelidad, por supuesto, a Dios. Esto me recuerda también una situación por la que yo estaba pasando, muy difícil, y que yo no encontraba consuelo. Sin embargo, había puesto todo en las manos de Dios. Y en el proceso, pues, lo seguía viviendo. Era una situación difícil, familiar, ¿verdad? Y en un momento dado, durante esa situación, tuve una hermana de la iglesia que me llamó. Y me empieza a contar una situación que tiene, y era similar a lo que yo estaba viviendo. Y yo estaba en ese proceso, pero ya estaba quizás un poquito más avanzada y estaba orando más, estaba pidiendo sabiduría del cielo, paz en el corazón, ¿verdad? Pero cuando esa hermana me llamó, que estaba viviendo justo lo mismo que yo estaba pasando, yo dije, el Señor me dio mayor fortaleza para poder hablarle. Y cuando yo empecé a leer de este tema, yo dije, wow, Señor, tú permites que vivamos todas estas cosas porque también tú quieres que nosotros ayudemos a los demás. Así que eso me dio más paz, me dio más tranquilidad, además de que pude entender que no somos los únicos que estamos viviendo algunas situaciones difíciles y pasando por unas pruebas sumamente difíciles. Y en ese momento pude hacer de consuelo para ella, que hasta yo misma me sorprendí. Yo dije, wow, no lo puedo ni creer. Yo ya me sentía hasta muy fortalecida. Así que una de las razones por las cuales Dios permite que nosotros pasemos por ese crisol y esos momentos tan difíciles que pensamos que no vamos a poder superar, es porque Él desea demostrar nuestra fidelidad y que seamos consuelo para otros. Y dentro de la Biblia encontramos un personaje que es, ¿quién será? Déjenme ver si ustedes me pueden decir quién es ese personaje que tuvo sufrimientos extremos. Siempre, ese personaje no, o sea, es como que el obvio. Todo el mundo sabe que Job, ¿verdad? Job, si alguien ha sufrido en la vida, ese fue Job. No sé si ustedes recuerdan cómo comenzó esa historia, que nos decía en Job 1:8, cuando Satanás vino a visitar a Dios y el Señor se volvió hacia el enemigo y le hizo una pregunta. Le dijo, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Y eso es como que, espérate un momentito, por favor, que Dios dijo, no fue Satanás quien llamó la atención de Dios sobre Job. Mientras Job andaba en la tierra cumpliendo los deberes de la vida, Dios se volvió a Satanás y le señaló a Job. Dios le señaló a Job y le dijo, ¿puedes ver a Job allá? Satanás le respondió, ¿qué le dijo? Vamos a ver, recuerden que le dijo Satanás a Job. Bueno, a Dios. Parafraseando. Ajá. Ok, Él te es fiel porque mira, Él es rico, Él tiene riqueza, Él tiene su familia, Él tiene un techo, pero quítale todo para que tú veas cómo te maldice. O sea, Él te dijo, claro, en la plenitud de la abundancia es muy fácil serle fiel a Dios, pero entonces vamos a quitarle todo para que tú veas como Él mismo, ahí ya su fidelidad ya no va a existir. Exacto, así mismo le dije, entonces el Señor le dijo, ok, todas sus posesiones las voy a poner en tus manos, con la condición de que a él no le pongas una mano encima. Pero es interesante notar que si bien Satanás no podía quitarle la vida a Job,
parece que le permitió quitarle la vida a su familia. Así que estaba fuerte, ¿verdad? Y esa historia la podemos encontrar, ¿verdad? En el libro de Job y podemos ver todas las cosas por las cuales pasó Job, que si los bandidos que le robaron sus bueyes, sus asnos, el fuego que destruye sus ovejas, los asaltantes que le roban los camellos. Eso fue devastador, pero no tanto como la La noticia muerte de de que sus hijos. todos sus hijos y sus hijas habían muerto en la fiesta. Así que el Señor, eso fue como que demasiado doloroso para soportarlo. Así que eso debió haber pensado Job, eso estaba fuerte, qué difícil. Pero lo peor estaba todavía por venir. ¿Qué más sucedió? Job fue infectado por dolorosas llagas. Y luego tenemos a una esposa y unos amigos que no eran buenos para consolar a Job, ¿verdad? Y ayudarlo. Le decían, pero todavía mantiene firme tu integridad. Maldice a Dios y muérete, ¿verdad? Eso lo encontramos en Job 2:9. Pero bajo los múltiples ataques de Satanás, Job no maldijo a Dios. Lorna, yo quería ir a eso. En la semana pasada, en la lección de escuela sabática que estamos hablando sobre el crisol, tocaron ese tema. Y a mí lo más que me impactó es lo que dice en Job 1:21, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pasando por el dolor más grande, pérdida de familiares, pérdida de empleo, quedarnos en la calle, decir Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, que nosotros todavía tengamos una palabra de acción de gracias en nuestra boca? Es para pensar, porque muchas veces en vez de adorar a Dios en tiempos de dificultad, lo que hacemos es que caemos en depresión y hasta nos alejamos de Él. Así que tenemos mucho que aprender de Job. Mira, Ángela, y tú justamente iba a decir ese versículo, iba a tocar, porque esta historia ha inspirado a millones de personas durante miles de años. O sea, la historia de Job es una historia que la toman de ejemplo, ¿verdad? Y la tomamos todo el tiempo, porque las experiencias que vivió Job y su fidelidad a Dios es como increíble, ¿verdad? Pero sí, fue posible y sucedió y nos dejó un gran ejemplo. Y quiero leer los versículos completos, aunque ya Ángela, ¿verdad? Lo mencionó, porque es que me encanta. Cuando dice, lo voy a leer directamente de la Biblia, dice, al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre de Dios. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Y de verdad que esa historia toca nuestro corazón en gran manera, porque después de haber vivido todas esas situaciones, permaneció fiel a Dios hasta el final. Otra situación, ¿verdad? Por la cual nosotros estamos expuestos a todo esto, a todos estos crisoles, ¿verdad? Y todas estas presiones y pruebas difíciles, es porque Dios quiere lograr una transformación en algunas personas en un corto periodo de tiempo. Y para esta parte tenemos la historia de José. Miramos la vida de José y su sufrimiento. Desde muy temprano en su vida hay un interesante ejemplo de cómo usa Dios un crisol muy caliente para producir una dramática transformación en un tiempo muy corto. Déjame pasar acá al tercero. Para lograr una transformación en un corto tiempo. El linaje de White revela que en los primeros años de la vida de José, las poco sabias acciones de su padre, ¿verdad? Que sabemos que su padre, pues con su preferencia y, ¿verdad? Le habían producido significativos defectos de carácter que necesitaban corrección. Dios logró
transformar aquellos defectos personales a través de la dura prueba, de ser echado en la cisterna y luego vendido como esclavo por sus hermanos. Esas dos pruebas específicas fueron demasiado duras para José y fueron transformando, ¿verdad?, su carácter. Pues porque había crecido como un niño mimado y su papá, él era el preferido de su papá y pues no había hecho tanto bien en él. Así que cuando también creció conociendo a Dios y cuando pasó por esa difícil prueba, eso transformó su carácter. Aunque José sabemos que su vida, ¿verdad?, fue de fidelidad a Dios y todas las situaciones que vivió, ¿verdad?, pudo demostrar eso, pero esas dos pruebas específicas lograron una gran transformación en su vida. Dice que el periodo de transformación de la vida de José fue breve, aprendió en pocas horas lo que de otra manera hubiera requerido muchos años, ¿verdad? Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, como mencionamos al principio, de esta parte, había hecho daño por su parcialidad y complacencia. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible, ¿verdad?, situación le transformó de un niño mimado que era en un hombre reflexivo, valiente y sereno. Un breve pero intenso tiempo en el crisol fue un paso esencial en el camino que llevó a José a convertirse en gobernante de Egipto y en salvador de su pueblo, ¿verdad? Después vemos su situación en la cárcel, vemos su situación con la esposa de Potifar, ¿verdad? Y vemos cómo fue fiel a Dios, pero esa transformación inicial y rápida fue importante. A veces yo me pregunto y digo, ay Señor, si las pruebas todas fueran así, aunque fueron duras, ¿verdad? Y no todo el mundo en esas pruebas cortas logra poner a Dios, ¿verdad?, en primer lugar o entender que pues tiene que pasarlo para superarse, para mejorar su carácter, para transformar su vida y depender más de Dios. No todo el mundo lo comprende, pero a veces digo, ay, a veces las pruebas son tan largas y porque está en un periodo tan difícil y tan largo, si fueran así cortas, pero la realidad es que el Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestro carácter y Él es el que sabe por cuánto tiempo tenemos que vivir en una situación para que nuestro corazón se transforme, nuestro carácter se transforme. Así que tenemos que nuestra vida ponerla en sus manos, aún en estos momentos difíciles, ¿verdad? Sea una prueba corta o sea una prueba más larga. La tercera razón por la cual el Señor permite que nosotros pasemos por estas pruebas difíciles es para imprimir en nosotros verdades que debemos enseñar después a los demás. Y para esta historia, para este próximo personaje, tenemos la historia de Abraham. Y dice en Génesis 22, 1 al 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Luego dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando yo escucho esta historia y cuando la leo en el libro Profetas y Reyes, Patriarcas y Profetas, cuando ustedes leen esa historia es que te da como algo en el corazón. Ver cómo la angustia que estaba pasando Abraham en el proceso de ir a sacrificar a su hijo. Y vamos a hacer un análisis de esta conversación. ¿Le pidió Dios en realidad a Abraham que matara a su hijo? ¿Qué ustedes piensan? Eso fue lo que le pidió, ¿verdad? Pueden hablar, quitar su micrófono y pueden Mira, hablar. yo te iba a decir que cuando yo estudié esa lección, me hizo pensar porque los 10 mandamientos te dicen no matarás. Eso es un mandamiento, no matarás. Pero
recordemos a qué punto llegó la relación que Abraham tenía con Dios, que él podía reconocer la voz de Dios. Ajá. Sabía que era Dios quien le estaba hablando, porque si él no hubiera tenido una buena relación, si él no hubiera sabido cómo diferenciar esa voz, quizás Satanás hubiera podido pedirle algo así. ¿Sabes? ¿Cómo Ajá. tú saber si era Satanás que te estaba diciendo mata a tu hijo o que era Dios? Sacrifícalo. Y a mí me hizo ver cuán importante es que nosotros tengamos una relación estrecha con Dios para poder Totalmente. escuchar su voz, para poder diferenciarla, porque vemos muchas atrocidades que pasan hoy en día en nombre de la religión o en nombre de Dios, pero ¿acaso es Dios el que está hablando a esas personas o no era Satanás el que le estaba pidiendo que hicieran esas cosas? Sabemos que hay muchos genocidios que están registrados de gente que se quitaron su vida en nombre de Dios. Así Ujú. que la historia de Abraham nos hace ver cuán importante es nosotros tener una relación estrecha con Dios para poder escuchar su voz y obedecerla. Así mismo es, gracias Ángela, la verdad que eso es lo que hacía la diferencia, porque Dios de seguro no se proponía que él matara a su hijo, realmente no, pero Abraham lo sabía en realidad, o sea, eh, ¿sabía Abraham que en realidad Dios no quería que matara a su hijo? No, no lo sabía y ese es el punto cuestión. Abraham tenía una relación muy estrecha con Dios y Dios estaba calentando el crisol al rojo vivo, pero fuertemente, ¿verdad? Con Abraham, a fin de que Abraham experimentara plenamente la angustia de sacrificar a su único hijo. Y esta prueba ocurrió en tiempo específico, calculado para causar el máximo impacto, porque Dios había reservado a Abraham su última y más efectiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años de Abraham pesaban, ¿verdad? Y anhelaba descansar de la ansiedad y el trabajo. ¿Qué se proponía Dios con esto entonces? Dominado por la duda y la angustia, se postró de enojo. Esto fue Abraham y oró como nunca antes lo había hecho. Yo les digo y los insto a buscar el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 13, creo que es, déjame darles la cita correcta. Es el capítulo, el 13, la prueba de fe. Yo los insto a leerla directamente ¿verdad? El capítulo completo, porque es fuerte. Dice que dominado por la duda y la angustia, se postró de enojo y oró como nunca lo había hecho antes para pedir que se le confirmase si debía llevar a cabo o no este terrible deber, ¿verdad? Porque su comunicación con Dios era directa, él reconocía la voz de Dios, él sabía, pero yo me imagino que dentro de sí, su humanidad, ¿verdad? Como padre o el hijo más deseado, o sea, eso fue bien difícil. Y en el Espíritu de Profecía, en el libro de Patriarcas y Profetas, dice que él no le dijo a Sara porque es que no podía decirle, porque si le decía que iba a pasar, y ustedes piensan que pasaba si le decía a la madre que iba a llevar a su hijo. No se le iba a permitir. No se le iba a permitir. Yo me pongo en el lugar y yo digo, ay Señor, yo no, pero, o sea, transforma nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos ser como Abraham, porque de verdad que fuerte, miren, la agonía que sufrió durante esos días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito a favor de la redención del hombre. Jesús le recordó esta experiencia de Abraham a sus discípulos. Fue ejemplo, ¿verdad? Y Abraham pudo vivir la experiencia que Dios, ¿verdad? Vivió al dar a su hijo. Esa angustia que, por supuesto, cuando Dios pues dio a su hijo, la experiencia, ¿verdad? Fue un poco diferente, pero la comparan, ¿verdad? La compara. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Eso le decía a los discípulos. Abraham
vio el sacrificio de Jesús porque experimentó un evento similar. Pudo pasar, ¿verdad? Por lo que había pasado, pero fue porque Dios aumentó la presión, que la prueba de la fe de Abraham pudo tener un eco tan fuerte y tan claro a través de toda la historia, mientras transmitía a su familia el significado del gran sacrificio que Dios haría para salvarlos. Así que Dios permite esas pruebas para imprimir en nosotros verdades que debemos enseñar después a los demás. Eso no se puede quedar ahí, ¿verdad? Las cosas que vivimos, las experiencias, no las podemos dejar ahí. El testimonio de Ángela no se puede quedar ahí, ella lo tiene que decir, lo tiene que contar, ¿verdad? Y así nosotros con nuestro testimonio, ¿verdad? Las vivencias, las pruebas que hemos vivido y con la ayuda de Dios hemos podido superar. La próxima historia es la historia de Pablo y la razón, ¿verdad? Otra de las razones por las cuales Dios nos permite pasar por estas pruebas, ¿verdad? Difíciles, por este calentón, es para que recordarnos nuestra completa dependencia de Él. Y eso a veces no se nos hace fácil. Nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y la experiencia que vivió Pablo, las experiencias que vivió, son los que lo hicieron depender totalmente de Dios. Dice que Pablo identifica claramente el propósito de su sufrimiento de su segunda carta a los Corintios. Dice, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el Dios que resucita a los muertos. Y esto está en 2 Corintios 1, 8 y 9. Pocos capítulos más adelante, Pablo nos da una larga lista de lo que le ocurrió, y entre las cosas que le ocurrió a Pablo, escuchen, dice que de los judíos 5 veces había recibido 40 azotes menos uno. Dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido de naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de su nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en alta mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, quién enferma y no enfermo, a quién se le hace tropezar. Pablo veía con claridad un propósito divino detrás de las abrumadoras circunstancias. ¿Y cuántos de nosotros, detrás de las situaciones que vivimos, podemos hacer esa diferencia y decir, espérate, esto viene por algo? Esta situación la estoy viviendo porque algo tengo que aprender. ¿Cuántas veces nosotros hacemos esa reflexión? Me pregunto yo, ¿en algún momento has pensado, cuando estás en medio de la prueba y en medio del momento difícil, has pensado, ay, es que tengo algo que aprender de esto? Ay, es que se está perfeccionando mi carácter, es que el Señor lo ha permitido porque tal cosa o tal cosa. ¿Les ha pasado? ¿Lo han pensado cuando están en medio de la prueba? Vamos a ver. Si alguien quiere contestar. En el medio, yo diría, Lorna, y perdone, que en el medio de la prueba, quizás no. Es después de que tú te pones a analizar el por qué sucedieron ciertas cosas. Claro, muchas veces, en su mayoría, nos pasa eso, no lo vemos, ¿verdad? No lo vemos así. Sin embargo, Pablo veía las presiones como un llamado a lograr una completa dependencia de Dios, y que esa dependencia daba poder a su ministerio. Pablo le dijo a los corintios, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarnos el testimonio de Dios,
no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pidamos a Dios que en medio de las situaciones difíciles el Señor nos permita ver que necesitamos pasar por ese proceso, porque muchas veces podríamos quedarnos ahí. Y como Ángela mencionó en algún momento, no lo vemos, podríamos no verlo como algo por lo cual tenemos que pasar, y podríamos deprimirnos y podríamos quizá muchas veces muchas personas dejan de creer en Dios en medio de las pruebas porque dicen, ¿cómo el Señor puede permitir todo esto en mi vida? Y se preguntan y dicen, no, pero es que un Dios de amor, que era lo que estábamos hablando al principio, y no lo entienden, y no entienden que sí, que verdaderamente es un Dios de amor, porque Él nos ama y permite que pasemos por esto, porque Él quiere que nosotros perfeccionemos nuestro carácter, porque las situaciones se van a poner peores y necesitamos estar fortalecidos. Así que Dios permita que las pruebas en su momento, al igual que Pablo, las vean como recordar que nuestra fe debe estar completa, o sea, que necesitamos tener completamente dependencia de Dios, y que esas cosas que vienen, Él nos ha permitido porque Él va a estar con nosotros y porque Él está velando que nosotros podamos sobrellevar cada una de ellas. Así que Dios permita que nosotros podamos verlo así en medio de la prueba. Y que no nos quitemos, que resistamos. Y por último, la número 5, no le puse el 5 aquí, pero se lo voy a poner ahora. El calor puede ser intenso y durante largo tiempo, si Dios cree que al fin abandonaremos nuestros pecados. Vimos la prueba corta e intensa, y ahora vemos que también se nos permiten las pruebas porque el Señor sabe que nosotros vamos a dejar de hacer lo que no estamos haciendo bien y que vamos a seguirle. Así que para esta parte, la historia que tenemos es la historia de Oseas, y ya hemos notado, ¿verdad?, cómo Dios usa el crisol para purificar nuestros pecados también, ¿verdad? El problema es que nosotros nos aferramos a veces a algunos de ellos con mucha fuerza. En el ejemplo de Oseas, Dios explica que Él está dispuesto a calentar el crisol para purgar esos pecados acariciados de nuestra vida. En Oseas 1 al 3, los capítulos 1 al 3, y les invito después a que lo puedan leer, Dios usa la figura de un esposo y una esposa para describir sus relaciones con su pueblo, ¿verdad? El problema de Dios es que la esposa no está dispuesta a mantenerse fiel a su esposo, ¿verdad? Vemos que Dios le pide a Oseas que se case, ¿verdad?, con esa mujer prostituta, y ella se casan, tienen hijos, y ella, ¿verdad?, se desaparece. Ella dice, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Sin embargo, Dios está en el lugar del esposo y quiere que su pueblo, ¿verdad?, y hace la comparación con el pueblo de Israel, quiere que su pueblo vuelva a él y hará todo lo posible para convencerlo. Por tanto, dice, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Si Dios ve que vamos en dirección equivocada, parece que está dispuesto, ¿verdad?, a cerrarnos el camino con barreras dolorosas, ¿verdad? Y si nos apresuramos a entrar en él. Así que en la historia, esta esposa infiel todavía no está interesada en volver con su esposo. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, dice el versículo en Oseas 2:8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite.
y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Así que Dios aumentó de nuevo la presión. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón y quitaré mi lana, mi lino que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Así que la cosa se ponía más difícil, ¿verdad? Y había que apretar un poco más con el propósito de que se recapacitara, que esa mujer recapacitara y volviera a su legítimo esposo, ¿verdad? Igual que el pueblo de Israel volviera a Dios. Dios la somete a considerables pérdidas, quitándole su comodidad y va haciendo la comparación del esposo, o sea, con su esposa, y el Dios con el pueblo de Israel, quitándole su comodidad y lo que necesita para suplir sus necesidades. Ahí estaban las pruebas, incluso quitándole la ropa y dejándola desnuda. Vergüenza y rubor es poco decir. En realidad, este esposo se arriesga a sufrir, tal vez malos entendidos, ¿verdad? Porque ¿qué esposo que ama verdaderamente a su esposa la dejará desnuda en público? Yo supongo que esto depende de cuán desesperadamente quiere que ella regrese. El amor, especialmente el amor divino, arriesgará todo lo que es verdaderamente importante. Dios ansiaba intimidad con su pueblo, ¿verdad? Y anhelaba amarlos y restaurarlos para que pudieran ser una revelación de su amor para el mundo, y todavía sigue deseando lo mismo ahora. Desafortunadamente, el pueblo de Israel, ¿verdad? No volvía a sus caminos, así que el dolor no siempre nos induce a comprender el gran amor de Dios por nosotros. Cuán difícil, ¿verdad? Fue el pueblo de Israel. Se cuenta una historia que a una semana de oración de jóvenes, el pastor les puso eran de adolescentes, los puso a dibujar un cuadro de Dios, pero no dibujarlo como persona. Y para la sorpresa del pastor, los muchachos dibujaron en los cuadros diferentes cosas, pero en todos los cuadros había un corazón. Todos tenían una clara convicción de que Dios es amor, ¿verdad? Y como decíamos al principio, a medida que envejecemos y la vida ya no es tan sencilla, ¿verdad? Y tan cómoda, o como solía ser cuando éramos niños, adolescentes o jóvenes, nuestra convicción de que Dios es amor puede perder su profundidad e incluso opacarse completamente. Incluso mucha gente crece dentro de la iglesia hablando de Dios y del amor de Dios tan grande, ¿verdad? Y cuando empiezan a pasar las diferentes pruebas, como ya mencionamos, como que ese amor de Dios ya no lo sienten tanto y dicen, ya hay algunos que dejan de creer, ¿verdad? En Dios. Sin embargo, no debemos olvidar nunca que Dios es amor. Y Dios anda en busca de personas que tengan un carácter semejante al de Cristo. Y para que nosotros logremos tener el carácter semejante al de Cristo, necesitamos pasar por todas estas pruebas, que como ya hemos dicho en muchas ocasiones, Él permite ¿verdad? Para que nuestro carácter se asemeje al de Él, pero que también está ahí con nosotros. Nosotros necesitamos resistir la prueba. Y si la manera de hacerlo, ¿verdad? Si la manera de que nuestro carácter se asemeje al de Cristo es pasando por todas estas pruebas difíciles, ¿verdad? Y quizás aquí yo lo digo ¿verdad? Y en el momento en que estoy en la prueba digo, diache, Señor, esto está bien fuerte. Pero si es por eso que tenemos que pasar para que nuestro carácter se asemeje al de Cristo, pues que así sea. Con su ayuda lo vamos a poder sobrellevar. Yo no tengo duda de que de seguro los que estamos aquí hemos pasado por pruebas difíciles. Hemos tenido situaciones en las que quizás hemos dicho, Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo pasar por esto. Yo no me quito. De seguro que hemos vivido situaciones sumamente difíciles, pero hoy yo te digo que Dios está en control de todas las cosas. Que no importa cuán difícil sea la prueba, resiste
resiste porque Dios va a estar contigo. Así que hoy el propósito principal es que recordemos que Dios es amor y Dios sigue siendo amor y que el carácter de Él lo queremos ver reflejado en nosotros. Así que para que eso suceda, necesitamos resistir. Nada, que el Señor les bendiga. Este ha sido el tema hasta hoy. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Si no hay, déjame ver aquí. Si no hay comentarios, pues vamos a pasar al himno. Viole, déjame sacar al himno final. Sí, seguro. Perdón. Ok, aquí escribió Laritza. Muchas gracias por el tema. Así que de verdad un tema muy necesario, sobre todo en estos tiempos. Gracias, Lora. No, claro que sí, para la gloria de Dios y para el beneficio, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, para que el Señor fortalezca nuestra vida. Si tiene que ser así, pues que así sea. Amén. Agradecemos de una vez a todos los que se han conectado en esta noche y queremos, ¿verdad?, invitarles el próximo viernes a la misma hora, a las 9:30, que va a tener el programa el próximo viernes, va a estar a cargo de una de nuestras jóvenes, que es Andrea. Así que Dios les bendiga grandemente y vamos a tener entonces un himno final, un cántico final que nos envió Lora. Y gracias, Luis, por conectarte, que nos acompaña un joven que antes iba a Lakeland, en la Florida, y está ahora en México. Bendiciones. No se ve. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte
Ahora oremos para finalizar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la bendición de conocerte, porque nos amas por sobre todas las cosas, Señor. Aunque a veces no entendamos algunas situaciones que vivimos, aquí no la entendemos, pero en el cielo tú nos las explicarás, Señor. Allá te preguntaremos y sabremos por qué. Tuvimos que pasar por algunas pruebas que no entendemos. Señor, gracias porque sabemos que aunque las pasamos, tú estás con nosotros. Te pidió, Señor, una bendición muy especial por cada una de las personas que están aquí. Tú conoces sus corazones, tú conoces sus situaciones. Sé con ellos, Señor. Abrázalos con gran amor, con el amor tan grande que tú tienes hacia nosotros. Gracias por la bendición de conocerte nuevamente, Señor. Te pedimos que nos acompañes ahora en el descanso y que mañana a cada uno en nuestras iglesias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz sábado. Buenas noches y saludos también allá de Panamá. Bendiciones para todos. Buenas noches. Que descansen, buenas noches, bendiciones. Igual. Buenas noches. Igual. Bye.